Estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes y les invito que por favor oren conmigo. Señor, gracias por este privilegio que tengo de compartir tu palabra, y en este momento vengo reprendiendo toda obra del enemigo que quiera venir contra nosotros en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera venir a arrebatar esta semilla, toda distracción, todo pensamiento que opaque la semilla que va a ser sembrada, la reprendemos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos bajo la sombra de tus alas. Reprendemos en el nombre de Jesús también toda oposición y todo plan del enemigo contra tus hijos. Nos cubrimos bajo la sombra de tus alas, pues en ellas estamos seguros y confiados en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdadera batalla espiritual es el tema que vamos a tocar el día de hoy, y quiero decirles que quiero dar como una base teórica, no sé cómo decirle, una base teórica de la batalla espiritual. Hay mucho que hablar sobre esto. Sin embargo, el Señor me direccionó para hablarles de tres cosas muy puntuales. En Santiago 4:7 dice: así que sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Efesios 6:12 dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Según el autor Thomas B. White, la guerra espiritual es un conflicto en multinivel, me refiero a multidimensional. Es un conflicto que fue dado en el cielo y que repercutió aquí en la tierra. Una dimensión espiritual, una pelea espiritual entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del ser humano en el huerto del Edén. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿No los he perdido? Ok, aquí vamos a seguir hablando sobre la verdadera batalla espiritual. Por supuesto, Satanás es el autor iniciador del pecado original. Ya después le colaboramos y bastante bien, ya que es el Dios de este mundo. Y vean que la palabra Dios que estoy usando es ¿cómo? Sí, en eso, ¿verdad? No es un Dios de este mundo, pero no es el Dios de este mundo. Sin embargo, Satanás tiene una cierta autoridad, un cierto poder que se le ha delegado cuando el hombre falló en el huerto del Edén. Y esta guerra espiritual involucra una batalla insistente, constante y, como dijimos, multidimensional contra el mundo. El mundo se refiere a este sistema de valores que no son de acuerdo al reino de los cielos. La carne también colabora mucho, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa, y por supuesto Satanás, que es la personificación sobrenatural del mal. O sea, amados hermanos, que la verdadera batalla espiritual empezó en los cielos y se trasladó a este mundo cuando fue creado después de la caída del ser humano. Esta batalla se da en tres esferas de oposición. Se da en el mundo, en la esfera de oposición del mundo, en la esfera de la oposición de la carne y por supuesto en la esfera de oposición del diablo. Generalmente nosotros tendemos a culpar al diablo por todo. Todo es culpa del diablo, ¿verdad?
Pero no, fíjense en ustedes que nuestra propia naturaleza pecaminosa tiene su buena tajada. Ahora, sin embargo, la lucha más recia no es el mundo ni Satanás. Eso es nuestra propia carnita. A ver, tóquese aquí, diga: ¿eres tú, mi amor? Soy yo. Por ejemplo, podemos tomar a una persona y llevarla a una isla desierta, y aún ahí tendrá muchas luchas. ¿Por qué? Porque se tiene a sí misma. Y la carne es uno de nuestros enemigos más recios. Ahora, hablemos entonces de nuestra lucha. Y la gran realidad, amados hermanos, le guste a usted o no le guste, es que hay una guerra espiritual. Y la verdad es que los cristianos en muchas ocasiones estamos muy poco apercibidos de esta batalla espiritual. Y a pesar de que la palabra de Dios no los advierte, muchas veces, insistentemente, somos muy poco cuidadosos en esta área. Volvemos a tocar el versículo que hablamos de Efesios 6:12. Dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. ¿Qué dijo? Del mundo de tinieblas que ¿qué? Que nos rodea. Ahora voy a marcarles dos palabras que llaman mucho la atención, y la primera palabra es la palabra contra. Contra, diga conmigo: contra. Hablando de esa oposición, la palabra contra refiere ya a una lucha. Y la otra palabra aquí es clave, es tinieblas, refiriéndose al mundo de pecado en que vivimos y que nos rodea. Además de describir las fuerzas espirituales, las cuales tienen cierto dominio y cierto poder y cierta jerarquía. Ahora, en otras palabras, hay una realidad. Todas estas fuerzas tienen un objetivo común, y es la destrucción de la raza humana. Hay mucho que decir con respecto a la batalla espiritual, pero ocupamos todo un seminario para esto. Sin embargo, hoy quiero hablarles de tres frentes comunes de la batalla espiritual, ¿verdad? Y el primer frente común que tenemos, o tres frentes de batalla, es nuestra carne. Vamos a hablar de nuestra carne. ¿Estamos listos? Quiero decirles que esta primera parte está basada en el libro Hasta que el león ruja de Miguel Núñez, y después vamos a avanzar a otra nueva forma. Lo primero que vamos a decir es la carne. El autor John Owen decía que el problema del creyente es que tenía que luchar contra un enemigo que resultaba ser él mismo. Eres a veces tu peor enemigo. Para ayudarnos a entender que la carne hay que someterla por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando se dio el pecado en el huerto del Edén, el ser humano sufrió una ruptura. Perdimos la habilidad de conocer a Dios. Pero no solo eso, perdimos la habilidad de conocer que no estábamos conociendo a Dios. Perdimos la habilidad, la sensibilidad de relacionarnos con Dios, y perdimos el entendimiento de que eso era importante para nosotros. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Nos cayó a través del pecado una ceguera espiritual. Diga conmigo: ceguera.
que cambia todo lo que conocíamos sobre el bien, el mal, la visión perfecta de Dios, la visión perfecta de quién era usted como ser humano y la visión perfecta del ambiente que le rodeaba fue totalmente distorsionado. Como cuando usted ve un lápiz a través de un vaso de vidrio que se ve como quebrado, pero en realidad no es así. Eso es exactamente lo que nos pasó. Y a raíz de esto dijimos entonces que lo primero que pasó en el ser humano fue tener una mente entenebrecida. ¿Qué pasó? ¿Una qué? No se me duerman porque es muy importante lo que vamos a hablar hoy. En 2 Corintios 4:4 dice: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, hablándose de Satanás, dice, los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. El pecado nos hizo ciegos, nos cegó el entendimiento, y usted puede ver cómo la gente va camino a la destrucción y no se dan cuenta. Y usted puede ver cómo usted ve que el pecado está envolviendo a las personas y no te das cuenta. Y sin ir muy largo, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? No teníamos entendimiento, no entendíamos lo que estaba sucediendo. En Romanos 8:7 dice: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Y oigan esta palabra: ni quieren, pero aunque quisieran, no pueden. Otra cosa que sucede cuando el hombre cae en el huerto del Edén es una voluntad esclavizada. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:26. A fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer con ellos lo que quieran. Hablando de esa voluntad. Yo sé, dígame, cuando los hermanos de Amor en la Calle van a compartir el alimento con los que viven en la calle, y ellos dicen: yo quisiera salir de esto, pero no puedo. Nadie quiere estar aquí. Y él me decía, y la gente dice: yo no quiero estar aquí. ¿Usted cree que es bonito no tener donde dormir, donde vivir, que aguante la lluvia y el frío, y que a mí nadie me quiera? Pero no puedo salir de esto. Tenemos una voluntad esclavizada y también un corazón endurecido. En Ezequiel 11:19, hablando de esa promesa de parte del Señor para liberarnos de todo esto, decía: yo les quitaré ese corazón duro de piedra y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y lo pondrán en práctica, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay un problema seriosísimo con su carne, que no puede hacer nada con la voluntad. Yo pensaba: Señor, ¿cuánta gente ha logrado dejar un vicio por su propia voluntad? Pero el Señor me decía: sí, pero han agarrado otro. Dejan de tomar, pero entonces empiezan a fumar, porque tienen que consolar su ausencia de ese licor. Porque yo soy el único que cambia mentes y corazones, y soy el único que puedo transformar de raíz, porque yo los hice. Y yo sé cómo poder reconstruirlos con el poder del Espíritu Santo.
Solo los lentes de la palabra de Dios nos puede dejar de ver correctamente nuestra condición para corregirnos en nuestra forma distorsionada de pensar, ablandando nuestro corazón. En primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo. Dígale al que tiene a la par: oiga, usted está de paso. Tal vez los muy jovencitos no se la creen, pero estamos de paso. Como a extranjeros de paso por el mundo, por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. La lucha entre la carne y el espíritu, amados hermanos, es real. Usted quiere una cosa, pero la carne quiere otra. Pedro hace referencia a esta lucha. Esta lucha no es sencilla, no es ligera. Es una pugna interior entre nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Solo a mí me pasa? Consuélenme, amados. ¿Todos vivimos en esta lucha? El mismo Pablo es consciente de eso. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que yo no haga lo que debo hacer. Ahora, las pasiones carnales, amados hermanos, no son solo pornografía o adulterio o asesinato. Se refiere al orgullo, a la soberbia, a la mentira, al deseo de la fama, a la búsqueda incesante de una aprobación, que esas son en diferentes medidas muestras de que no hay un gobierno de Dios en su vida, y son evidencia de esas pasiones carnales que el apóstol Pablo está mencionando. La mayoría de nuestras batallas en la carne contra el espíritu es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si ustedes han tenido, y cuando hoy me están escuchando, traen a memoria cosas en las que ustedes están luchando y que ustedes dicen: no lo quiero en mi vida. Yo sé que eso a Dios no le agrada y lucho contra eso una y otra vez. Yo he sido muy gritona. Me imagino que solo a mí me pasa, ¿verdad? Chiquillos, dejen eso. Chiquillos, ¿por qué? No sé qué. Y uno piensa que gritando los chiquillos oyen más. Hasta que un día oí una palabra de parte del Señor que me dice: una palabra en la palabra, no griten. No griten. Y si yo me quiero sujetar a la palabra, entonces yo le dije: Señor, ayúdame a no gritar. Ayúdame a no gritar, porque fíjese que no gritar contrista al Espíritu de Dios no le gusta que usted grite. No le gusta que usted grite aunque tenga razón. Porque hablando se entiende la gente, decía mi abuela, ¿verdad? Entonces son cosas que hay en mí que no me agradan. Y tenemos un enfrentamiento constante entre la carne y el Espíritu de Dios, que me inspira a hacer lo correcto. Y yo sé que no debo gritar, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Verdad? Y entonces uno tiene que entender que la carne a veces le gana al espíritu, ¿cierto? Sí. Entonces somos derrotados, amados hermanos, si caminamos según la carne.
pero seremos victoriosos si caminamos de acuerdo a la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, porque solo Él, siendo totalmente humano, pudo vencer el pecado teniendo una vida de santidad. Y como Él fue el Cordero perfecto y Él murió por usted y por mí, a través de su muerte y de su sacrificio, nos proveyó el auxilio del Espíritu Santo, que es el que cambia mi naturaleza y es el que me ayuda a vencer el pecado en mí. Qué bueno, gracias Señor. Solo el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros nos puede ayudar a vencer esa naturaleza de pecado, revestirnos de la nueva naturaleza creada según Dios, como dice Efesios 2:10, para hacer las buenas obras que Él de antemano creó para que anduviésemos en ellas. La pugna entre la carne contra el Espíritu es que la carne quiere sobrevivir a toda costa. Y el propósito del Espíritu de Dios en ti es hacerla morir. ¿Y cuál es nuestra lucha? Que queremos sobrevivir. Pero si queremos la victoria en Cristo, primero necesitamos someternos al Espíritu de Dios, haciendo morir esta carne. O sea, amados hermanos, repitamos un momentito lo que decía Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios. Y aquí la palabra someterse significa humillarse, rendirse, entregarse. Sométanse pues a Dios, ríndanse a Dios, humíllense a Dios, entreguen. ¿Sabe una cosa? En la batalla espiritual del diario vivir, de las cuales muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos está librando, porque estamos confiados en Él. Estamos escondidos en Él. Pero si la carne se sale de la cobertura de Dios, quedamos expuestos a lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Por eso es tan importante. Yo no puedo reprender al diablo si yo misma no estoy bajo la sujeción, bajo la autoridad, la rendición de nuestro Señor. Porque usted no tiene poder sobre el enemigo. Yo no tengo poder sobre el enemigo. El único que tiene poder sobre el enemigo, porque es el único que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, donde todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene poder y dominio. Hay ese nombre y yo tengo que someterme primeramente a ese nombre. Si no, yo no voy a tener el poder y la autoridad para reprender al diablo. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? Y dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. En otras palabras, la carne no se reprende, amado, la carne se somete. Se somete a la voluntad y al poder y al dominio y al señorío del Espíritu de Dios. El segundo frente de batalla es el mundo. Este mundo, según las Escrituras, son las ideas, las corrientes de pensamiento, las enseñanzas, las formas de vivir, el sistema social, cultural, político, en los que están en contra de los diseños del cielo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo le dice a los romanos: no se adapten a este mundo. Dígale que tiene a su lado, no se adapte y tampoco se duerma, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Y aquí el término mundo es aión, que se refiere a forma en donde cada siglo, la forma de pensar de cada siglo, diciendo que hay momentos históricos en donde se levantan ideas, y en ese momento el pueblo romano no era la excepción.
El pueblo romano estaba lleno de ideas, el gnosticismo, había un montón de filosofías rondando y contaminando el evangelio. Y el apóstol Pablo le dice: tengan cuidado. Les exhorta, no se adapten a las formas de pensar impías de esta época, sino que más bien su mente permita ser renovada por la palabra de Dios para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amados hermanos, la victoria o la derrota de esta batalla espiritual está sumamente ligada a la transformación de su mente. El mayor objetivo de Satanás es que usted cambie su manera de pensar con respecto a Dios, pues la mente le va a dictar su forma de vivir. De acuerdo a como usted piensa, así es su estilo de vida. Y por eso es que Satanás lo primero que hace es llenarte de filosofías huecas, de extrañas doctrinas, en donde me voy alineando a ellas, a veces intencionalmente y a veces muy sutilmente, hasta que yo termino totalmente errada de la verdad del evangelio. La mente dicta nuestra forma de vivir. Es nuestra mente la que debe ser renovada constantemente. Y dígame la palabra constantemente. De ahí es donde se ganan, amados hermanos, la mayoría de las batallas. Transformarse aquí viene de la palabra metamorfo, que significa como la metamorfosis que sufre una oruga para convertirse en mariposa, o como la transformación que sufre un renacuajo para convertirse en ranita. Y esa palabra metamorfo significa que el producto final es muy, muy diferente al producto del inicio. Significa que hay una transformación casi irreconocible, como nos lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted no puede venir a los pies de Cristo y seguir permitiendo que su carne siga dominando, que el mundo le siga dominando. Usted debe sufrir una metamorfo delante del Espíritu Santo, provocando que lo que usted era en un principio sea totalmente diferente a lo que usted es ahora. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? No nos adaptemos a este mundo, no nos dejemos moldear, porque cada conducta y costumbre adquirida tiene mucho de error con respecto al punto de vista del reino de los cielos. El tercer frente de batalla es Satanás. Y no voy a hablar mucho sobre Satanás, solo lo voy a describir rápidamente. Satanás usa tanto tu carne como el mundo para dominarte. Nos vende mentiras que nos alejan cada día más de Dios. Experto en engañarnos, experto manipulador, mentiroso y distorsionador de la verdad. Utiliza la carne, pues somos tentados desde nuestra propia carnalidad, de nuestros propios fallos y debilidades, dice Santiago 1:14. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atrapan y lo seducen. Y claro, Satanás, como sabe cuál es tu debilidad, te sirve en bandeja de plata lo que más te gusta para caer en tentación. Y lo que a mí me gusta no precisamente, o de lo que yo soy débil, no precisamente lo que usted es débil, ¿verdad? Pero hay momentos en donde uno se siente tentado y Satanás sabe qué es lo que te tienta, ¿verdad? Satanás es un doble cara. No se muestra como es, hasta se disfrace de ángel de luz. Pero también quiero decirles que no es vago,
ni débil, ni inseguro, y su objetivo principal es la destrucción y no se ablanda. No es pasivo. Hace todo lo posible por engañarnos, seducirnos y llevarnos a pecar. Es un león rugiente buscando a quien devorar, según Primera de Pedro 5:8. No se fatiga, no se distrae, trabaja 24/7, vive para planear el mal. Ahora, si usted quiere ser descuidado con un enemigo de ese calibre, que Dios me lo haga confesado, como dice ya mi mamá. Mateo 13, 38, 39 nos habla sobre la parábola de la cizaña y el trigo, y lo hace a uno entender muy bien la contienda del reino de las tinieblas con el reino de la luz. El campo es el mundo. Está Jesús explicándole a los discípulos lo que significó esa cizaña. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Nos muestra que Satanás no es pasivo en la guerra espiritual contra los creyentes. El campo es el mundo, la buena semilla somos los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que los sembró son los ángeles malignos que le sirven a Satanás, la siega es el fin del mundo, o sea que esta lucha terminará hasta el día que Cristo venga, y los segadores son los ángeles. No sé, en otras palabras, el reino de las tinieblas constantemente compite con el reino de la luz. Y el diablo aprovecha cualquier cosa para infiltrar en la iglesia discordia, división, enemistad entre los miembros, entre los líderes. Falsas doctrinas empiezan a introducir, falsos maestros, con tal de destruir lo que Dios está haciendo. Ahora, esta parábola muestra que Dios permite esta contienda, porque el mismo dueño le dice: podemos ir a arrancar la cizaña, y el dueño dice: no, deje que la cizaña crezca junto con el trigo. Ahora yo me pregunto, o yo no sé si ustedes se preguntan, ¿por qué será? ¿Por qué será que Dios permite que la contienda se dé? Y es que yo pienso, amados hermanos, que se da para enseñarnos a sus hijos a pelear la buena batalla de la fe. Solamente a través de esta pelea Dios nos enseña a perdonar, a humillarnos, a pedir perdón, a someternos cada día más a Él. La cizaña nos agudiza el don de discernimiento, y la batalla espiritual nos enseña el don de ciencia y de sabiduría. La recompensa se verá hasta el final de los días, amados, pero quiero decirles que la batalla ya fue decidida. La victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Estamos jugando el partido. Dígale al que tiene a su lado: usted está jugando un partido, pero yo sé cuál es el resultado final. Y el resultado final es que el reino de los cielos gana. Esa es la maravilla de esta batalla. Sin embargo, Satanás toma control de nosotros y nuestra mente, y él se apodera a través de varias cosas: del temor, de la ira, y corrompiendo la verdad. Ahora, Él no nos dejó solos. Diga: ay, gracias, Señor. Tenemos armas espirituales que pueden ayudarnos a luchar. Y la primera arma es la oración. En Mateo 26, 40 al 41, Jesús está diciéndole a los discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿cómo que ustedes no pudieron velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Y viene la lucha.
el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Y muchas veces nosotros nos queremos levantar a las 5 de la mañana y aquel frío, ¿verdad? En la madrugada. Y uno dice, no, voy a orar hoy en la camita. Y voy a dormirme con la cobija. Y cuando yo estoy dándome cuenta, estoy... Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Otra arma poderosísima es la palabra de Dios. Mateo 22:29 dice: erráis porque ignoras las escrituras y el poder de Dios. Hablándole Jesús a los fariseos. No podemos ignorar la palabra. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando Jesús tuvo su batalla recia, en su momento de mayor debilidad, sus 40 días de ayuno, Satanás vino contra él. Eso fue una batalla espiritual, amados hermanos. Sin embargo, Jesús estaba débil porque él era totalmente humano. Tenía 40 días de no comer. Y dice que Jesús le dijo: vete, Satanás, en Mateo 4, 10 y 11. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le sirvieron. Pero el escrito fue el arma ofensiva que usó Jesús para reprender al diablo. Yo no sé cuántos de ustedes están peleando por sus hijos, pero vean esta palabra de Isaías 49:25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Cuántos quieren esa palabra? Esa palabra está siendo desatada para el hijo que está metido en drogas, para el hijo que le está haciendo en este momento en la ley, y está con un falso testimonio sobre él. Ciertamente el cautivo será arrebatado del tirano, será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado, y tu pleito yo lo defenderé. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan que Dios les defienda en un pleito. El Señor los está defendiendo y salvará a sus hijos. La intercesión, la alabanza, amados hermanos, son armas poderosísimas. Pero por supuesto está la guerra espiritual. Porque le voy a decir, usted debe orar siempre. Usted debe leer la palabra siempre. Pero hay un momento, hay ciertas circunstancias de la vida que usted debe pararse firme, usar la palabra que Dios a usted le ha dado y arremeter contra el enemigo, entrar al campo del enemigo. Yo quiero explicarles esto con el Salmo 18, y si ustedes pueden tener el Salmo 18 ahí en su mano. El Salmo 18, 4 y 5 explican lo que estaba sucediendo con el salmista. Vean lo que dice el salmista. Vean lo que es una batalla espiritual. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me están atemorizando. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Este hombre se sentía morir. Este hombre estaba acechado por sus enemigos, estaba con amenazas de muerte, estaba deprimido, estaba que no valía nada. ¿Cuál fue la reacción del salmista? En 18:6
En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Porque una cosa, amada, es cuando usted ora, y otra cosa es cuando usted clama al único que le puede librar, al único que le puede ayudar. Usted le dice: Señor, ayúdame, y clama, porque usted sabe que si Dios no interviene de una manera milagrosa, usted se puede morir, o sus hijos se pueden morir, o su matrimonio se puede morir. En su angustia invocó al Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y oyó mi voz desde el templo, y mi clamor llegó ante Él a sus oídos. Ahora vean la reacción de Dios en el Salmo 18 del 7 al 12. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque Él se indignó. ¿Quién es el Dios? Porque Dios, puse mi queja delante de Dios, y Dios dijo: ¿qué? ¿Quién está tocando a uno de mis hijos? Y dice el salmista que Dios mismo descendió con carbones, fueron con Él encendidos. Inclinó el cielo y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento, porque Él tiene poder y dominio sobre este planeta, sobre este mundo y sobre Satanás y eso que le está amenazando. Puso tinieblas en su escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos por su resplandor de su presencia. Las nubes pasaron. Las nubes pasaron por el resplandor de su presencia. Ahora, ¿cuál fue el fruto para el salmista de esta batalla espiritual? En el Salmo 18, 33 al 38, ¿sabe cómo salió ese salmista? Ágil, diestro para la batalla. ¿Quién hace mis pies como de siervas? ¿Sabe una cosa? Ya usted no se va a amedrentar por cada montaña que tenga que subir. Ya usted no se va a amedrentar por cada estorbo que el Satanás le ponga en el camino. Usted va a ser diestro para capeárselas. Usted va a ser diestro para caminar y subir a la altura. Y me hace estar firme en las alturas. Nadie te va a bajar de ahí. Quien adiestra mis manos para la batalla. Me voy haciendo una experta. Cada batalla ganada te vas haciendo un experto, una experta, para lograr tener mayores victorias y enseñarle a otros cómo tener la victoria. Para entesar con mis manos el arco de bronce, me diste a sí mismo escudo de salvación. Tu diestra me sustentó. Ahí estaba el Señor en medio de mi angustia. Ahí estaba: vamos, sigue adelante, puedes hacerlo. La diestra de Dios me sustenta y su benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Dígale que tiene la paz: mi pie no va a resbalar. No, Señor, mi pie no va a resbalar. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No se canse con que el enemigo huya. ¿Sabe una cosa? Dios lo que quiere es que usted coja a ese enemigo y lo destruya, y que nunca más te vuelva a molestar. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaron más. Y cayeron. ¿Y cayeron a dónde? ¿A dónde cayeron? ¿A dónde van a caer tus enemigos?
levántese y empiece a clamar al Señor. Empiece a clamar al Señor. ¿Qué es lo que te ha estado estorbando? ¿Cuál es esa batalla que te ha estado ganando la carne, que ha estado ganando el diablo, que ha estado ganando el mundo? En este momento se sujeta al nombre de Jesús. Vamos a estar peleando por nuestras familias. Oh, Sharabakirata. Hace un tiempo atrás, en una noche de adoración, el Espíritu Santo puso en mi corazón, cuando hace unos años atrás unos mineros en Chile quedaron en una cueva, movieron cielo y tierra, ejércitos llegaron ahí, cavaron un hoyo porque a aquellas personas se les acababa el aire y se estaban ahogando, estaban casi a punto de morir. Iglesia, estamos librando una batalla espiritual. Nuestros matrimonios están muriendo, nuestros hijos están muriendo, nuestros jóvenes están desfalleciendo. Y esta noche yo quiero que usted empiece con nosotros. El Espíritu Santo me traía a la mente la historia de Nehemías cuando estaban reconstruyendo los muros. Dice esa palabra, Nueva Versión Internacional: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Usted va a salir a su casa, va a salir a trabajar, va a estar con los suyos, va a estar con sus vecinos, pero va a estar trabajando, pero también luchando. Va a luchar por sus matrimonios y por sus hijos. Oh Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti, pidiéndote por nuestras familias, pidiéndote por nuestros hijos, pidiéndote por nuestros esposos, por nuestras esposas, por los niños, por los adolescentes. Que seas tú, Señor, abriendo sus ojos, que seas tú poniendo en ellos un vallado, una cobertura, un despertar espiritual. Que sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos, que ellos puedan ver en el nombre de Jesús quién eres tú, qué es lo que les atormenta, por qué no pueden concentrarse, por qué no pueden dejar ese vicio, por qué no pueden dejar la pornografía, por qué no pueden dejar el adulterio, por qué no pueden. Oh Señor, en el nombre de Jesús venimos poniendo un vallado en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Venimos tomando autoridad, porque esto, Señor, es un campo de guerra, es un búnker donde estamos siendo acechados por flechas de distracción. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia despierte, que tu iglesia despierte, que vea que nos ahogamos, que estamos siendo rodeados por el mismo infierno y no estamos haciendo nada, Señor. Así que esta noche, Señor, nos paramos delante de ti, creyendo que si por fe, Señor, nos acercamos, creyendo que tú estás con nosotros, veremos libertad de nuestros hijos, veremos libertad en nuestras vidas, veremos libertad en nuestros trabajos, en nuestras finanzas. Oh Señor, veremos realizado conforme a tu voluntad, Señor, aquello que hemos pedido, y aquella montaña se moverá, aquella montaña, Señor, mataremos gigantes en tu nombre, Señor, en tu nombre. Tal vez son años, no se canse de orar, abra su boca. No sé por cuánto tiempo usted ha pedido por una casa propia, no sé por cuánto tiempo usted ha pedido para que sus familiares lleguen a los pies de Cristo. No se canse, no se canse, abra su boca, abra su boca, abra su boca. El Señor ya lo sabe, pero Él necesita que usted abre y crea quién es Dios. Oh papá, gracias, gracias, gracias por quien eres, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Oh papá, gracias. Eres grande, más que aquello que nos estorba, más que aquello que nos rodea. En tu presencia, Señor, confiamos. ¿Quién eres tú, Señor? Oh, aleluya.
grande eres tú, grande más que aquel gigante. No importa qué tamaño sea, no importa qué tanto sea el vicio, la depresión, el cansancio, las ataduras, aquel matrimonio, aquel hijo que muchas veces les han dicho que no viene, pues lo vemos con nuevas vestiduras, con un corazón nuevo, con una vida nueva delante del Señor, rendido, humillado, pidiendo perdón. Aquellos esposos que no han tratado bien a sus esposas, vienen con un corazón humillado, quebrantado delante de la presencia del Señor. Vamos, iglesia, que Satanás le oiga, que usted no le va a tener más miedo, que usted se le va a enfrentar, porque tenemos un Dios más grande, más grande que montañas, que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Escuche. No hay temor, no hay dolor. Se va el temor, se va el temor en el nombre de Jesús. Se va el temor en el nombre de Jesús. No hay rencor, hay perdón, hay sanidad. Más grande que el gran yo soy. No hay dolor. Se va el dolor. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor, acusación. Más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor, acusación. Más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a ti. Oh, mi Dios es grande, mucho más grande. Más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al que ganó por nosotros, al que nos ha dado la victoria y al que pelea a favor de sus hijos? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te adoramos. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.